Muy bien, muy bien. Damos continuidad, damos la bienvenida a todos y cada uno. Una vez más estamos aquí para terminar ya lo que es la lectura del capítulo 12 de Romanos. Ya hicimos la primera parte el día anterior, o 2, 3 días, no me acuerdo. Pero el día de hoy vamos a darle continuidad y esperamos que podamos terminarlo, puesto que tiene bastante enseñanza. Hay mucho, 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 mucho que se tiene que hablar o que se puede hablar en referencia al capítulo 12, puesto que es la parte práctica de Pablo hacia la iglesia de Romanos. Antes de seguir adelante, vamos a dar gracias a, a todas las personas que se han añadido a la lista mientras vas por tu Biblia y vas buscando el capítulo 12 de Romanos en tu Biblia. Y vamos a darle gracias a Gilmar Galvez, que se acaba de añadir, a la hermana Laida Román, a Ivonne Cervantes, a Yuridia Rosas, a Yolanda Méndez, a Jerry Bueso, Xochil Baltasar, a Viri Escobar, a Tony Ayala, a Tony Arevalo, a Tanjo y Julie Song, a Tomás Sánchez, a Todd Ennis, a Teresa Moreno, a Sonia Escobar, mi madre, Dios te bendiga, madre mía, a Silvia Hernández, mi otra madre, ¿verdad? A Silvia García, a Cherry Leal y David Leal, a Segovia Hernández, a Sara Valero, a Ruth Verduzco y David y Erika sus retoños, a Rosa Leal, a Rosa Aldaz, a Ronnie Chabán, a Rogelio Leiva, a Rodolfo Esteban, a Rick Strong Jr., a Ricardo Molina, a René Perales, a Randy Meneses, a Ramona Aldaz, a Pra López Day, a Phil Rose, Mary Tapia, a Patricia Ramírez, a Oscar Arturo Méndez, a Osvaldo Quintana, a Noah Laken, a Nicolás Flores, a Naún Castillo, a Nancy Cambambia, a Nabor Ordóñez, a Miguel Aldaz, a Michelle Fels, dice Mitch Fe. Recordamos que trato de poner los nombres como salen en Facebook, ¿verdad? Vamos, seguimos. Martín Ramírez, a Marta Molina, a Marisol Reyes, a Marisol Castillo, a Mario Preciado, a Mario Escobar, a Maricruz Leal, Maribel Quintana, a Mariana Aldaz, mi esposa, Dios te bendiga, amor mío, Mariana Aldaz. Okay. A María Estela Prats Leal, a María Chaires, a Margarita Martínez, o Margo Martínez, perdón. Un saludo especial para Margarita Leal, Arturo Leal, el tío, y Edgardo Araujo Parra. Tengo a los tres juntos. ¿Por qué? Porque obviamente Margarita Leal es la esposa de Edgardo Araujo Parra. Saludos para Edgardo. Sabemos que Dios está actuando y está poniendo las cosas en orden. El tío Arturo Leal obviamente también ha estado aquí sin denostar su participación, más que tengo los tres juntos. Tengo también a Marcos Román, a Marcio Rodríguez, a Machi Curiel Morán, a José Luis Leal o Luis Leal, mi hermano mayor, a Luis Antón, a Leticia Hernández, a Laura Castellano Blasquez, a Kowalski Padilla y a Ana, su esposa, a Kevin Vara, a Julio Álvarez, a Julián Rodríguez, toda la familia Rodríguez Leal. Ahí también está otra de... Miren, yo tengo una bendición grande. Yo tengo una mamá, yo le digo mamá natural, que es mi madre, Sonia Escobar. Tengo personas que yo aprecio mucho, y tengo personas que yo he querido y que he respetado y que se han dado y que me he ganado su cariño y se han ganado el mío, obviamente, y mi respeto. Una de ellas es la señora Noemí Rodríguez, perdón, la señora Noemí Arcos, porque ella es Arcos, Rodríguez Arcos, la familia. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Tengo tres amigos que sus mamás me han adoptado y les agradezco muchísimo, ¿verdad? Y les agradezco en el alma, les agradezco mucho por su cariño, su amor, su respeto, principalmente su amor de madre compartido, y obviamente
mi respeto y mi cariño y mi amor y mi honra para ustedes, las honro a ustedes en este comentario, ¿verdad? Y por eso digo, mi madre, mi madre, mi madre. Voy a decir, pues ¿cuántas madres tienes? Pues tengo muchas madres, gracias a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver, seguimos con Julián Rodríguez, no me quede, Julián Rodríguez Arcos, perfecto, aquí está. Para Juan Silva, para Juan Medellín, para Juan José Martínez, para Josh Perales, para José Romero, para José Mauricio Rodríguez Arcos, también es parte de la familia Rodríguez Arcos, para José Alfredo Leal, mi hermano, para Jorge Mesa, para Joana Escobar, para Joe Ingram, para Jerry Espinosa, para Jeff Nabel, para James Rayleigh, para Iván Córdoba García, para Israel Leal, para Israel Isi Vega, para Isabel y José O'Neill, para Irma Martínez, para Ignacio Muñiz y el Centro Evangélico Nueva Vida. Para Centro Evangélico Nueva Vida, porque ahí está el pastor, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero lo escuchamos ahí. Ignacio le hace el favor de poner el devocional diario. Gracias, Ignacio. Para Ian Esquivel Reyes. Una vez dije que iba yo a decir cómo es que yo conozco a todas estas personas. Pueden sonarse muchas, y la verdad, para mí es una bendición poder compartir los nombres y apellidos de estas personas. Ian Esquivel Reyes es una de ellas. Bueno, después yo voy a contar por qué. Para Hugo Eduardo Leal, que es mi hermano también. Para Hugo Durán, yo le llamo hijazo de mi vidaza. Para Gregorio del Rosario, para Greg, es un writer. Para Gaspar Longo, para Frankie Andrade, para la familia Leal Rodríguez. No es la familia Rodríguez Arcos, porque es otra familia, pero es la familia Leal Rodríguez. Para Everardo Torres, para Estela Espinosa, para Ernie, me sale el inglés, Ernie Martínez, para Eric Bogle, para Elvia Tapia, para la tía Eli Escobar Boquiño, para Ellen Ruiz, para Eduardo Baena Castillejas, es otro hermano que tengo ahí postizo, anda por ahí. Edgar Adame, para el doctor Tommy Cázares, para David M. Reynoso, para Cintia Chale, para Cristian Leal, para la tía Celia Ponce, para Braulio Humberto Córdoba Suárez, que obviamente el papá de Braulio era mi padrino. Para Billy Bryan Jr., para Betsy Castillo Leal, prima, para Betty Leal Rodríguez, parte de la familia Leal Rodríguez. Quiero leer rápido, pero no quiero brincarme ninguno, y tampoco no quiero pronunciar mal. Arturo Martínez, para Arnulfo Reyes, Araceli del Rosario, Apolonio Cortés, Ana Matamoros, que es mi prima hermana prácticamente, Amadeo Alfredo Arias, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González y Abe de Jesús, o Ave de Jesús. Abe porque es Abraham, ¿verdad? Tengo a todos y cada uno de ellos. Le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Me tomo el tiempo de leer todos los nombres. Hay una razón poderosa para esto. No es el hecho de darle más o menos honra a uno que a otro. No. Tengo hasta ahorita arriba de 120 personas en esta lista. Acabo de nombrarlo casi a todos. Por ejemplo, la familia Rodríguez Arcos no han nombrado a todos. Alma, no han nombrado a Maru, no han nombrado a sus hijos. Pero quiero encerrar a todos en esa petición que vamos a hacer más después. La familia Leal Rodríguez, tampoco no he mencionado a todos mis tíos, no más mencionado a Betty, no tengo a mi tía Arcelia, no tengo a mi tío, a la esposa de mi tío Héctor, que en paz descanse. Sí, Celia, entonces no lo tengo. Todo mi tío Manuel tampoco no lo tengo, pero toda la familia Leal Rodríguez. Hay otros que menciono independiente, pero quiero que sepan a todos y cada uno de ustedes que los aprecio, que los quiero, que los extraño mucho, y obviamente es una forma de nosotros poder comunicarnos y contactarnos. Antes de que empiece otra cosa, vamos a quitar el sonido del teléfono para que no tenga esas interrupciones que a veces oyen bien feo. Me pongo mis audífonos y me gusta escucharme y obviamente corregirme
Digo, entre corregirme porque ya no puedo corregir, ya lo dije, ¿verdad? Pero sí me gusta escucharme para decir, ay Luisito, ¿qué andas diciendo? Eso no va así. Entonces ya trato de corregirme. Por ejemplo, una fe de ratas que hice hace unos videos atrás y tuve la oportunidad de corregirme. Y también tomo el tiempo para comunicarles. Ayer mi esposa y yo nos hicimos el test de COVID, salimos positivos, desgraciadamente. Estamos ahora prácticamente así. Yo estoy aquí en el cuarto, no trato de no salir para no contagiar a Miguelito ni tampoco a mi suegra, que Dios nos libre. Y aunque mis síntomas pues no son nada prácticamente, pero mi esposa sí tiene unos síntomas más notorios que los míos. Bueno, con eso dicho, vamos a darle continuidad a lo que habíamos ya anteriormente puesto. Romanos capítulo 12, y nos quedamos en el versículo 11 específicamente. Recordemos un poquito acerca de los dones que habíamos hablado. Los dones que estábamos hablando en el capítulo 12, verso 8, o prácticamente casi empezamos desde el verso 6. No voy a leer todos porque es mucho, no quiero tomar mucho tiempo porque quiero terminar el capítulo el día de hoy. Sin embargo, quiero tomar un poquito de tiempo para hablar sobre un don en específico. Bueno, cuando estábamos hablando el número 6, de manera, capítulo 12 de Romanos, verso 6, de manera que tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esa medida de la fe, que es la que Dios nos da, que es la que Dios nos ha repartido a todos y cada uno de nosotros, que tratamos de explicar la vez pasada. Simplemente voy a hacer un pequeño comentario. La medida de la fe en referencia a la profecía, y esa profecía tiene que ir, estaba yo leyendo el comentario y estoy tratando de resumirlo con mis propias palabras, como lo que es una lectura comentario, mis comentarios, completamente subjetivos, completamente personales, pero que los comparto con ustedes. La profecía compartida la vez pasada, que se tendría que tener mucho cuidado quién es el que viene y a darme una profecía en sí. Reconocemos, o más bien reconozco yo, que no hay profetas como los profetas de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia que recién se estaba abriendo, así como los profetas que existieron en el Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, etcétera, etcétera. Profetas mayores, profetas menores, como estaban divididos teológicamente. Ahora, esta profecía estaba yo razonando, estaba yo pensando, tiene que tener dos formas las profecías de hoy en día. No estoy diciendo que no hay profetas, ojo, estoy diciendo que no hay profetas como los que había en el Antiguo Testamento. No hay un Jeremías, no hay un Isaías, no hay un Elías, ¿verdad? Sin embargo, el mismo espíritu que operó en ellos, opera en nosotros. La diferencia es que las profecías que ellos dieron eran en referencia al Mesías y en referencia al pueblo de Dios, y todas y cada una de esas profecías se cumplieron en Jesucristo. ¿Ok? Todas las profecías referentes al Mesías, todas las profecías referentes al pueblo de Dios, en Israel específicamente, las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora los profetas que hay después, y eso es a lo que yo quiero llegar, es los profetas del Nuevo Testamento tienen que llevar dos características principales. Hay dos partes. Una es el profeta y otro la iglesia. El profeta tiene que dar la profecía a la iglesia para exhortación. Una. El profeta y la profecía tiene que ir encajada en referencia a la Biblia. No puede haber una profecía fuera de la Biblia. No puede haber una profecía fuera de lo que ya se dijo. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, la profecía que el profeta, valga la redundancia, la profecía que el profeta tiene que anunciar es para exhortación de la iglesia. En ocasiones, esa exhortación tiene que, o puede ser, como una premuneración, en cuestión de, vamos a ver, para no estar
para no estar adivinando la palabra, porque se me fue la palabra. Ok. Dice aquí, el profeta recibía un mensaje directamente del Espíritu Santo y lo transmitía a la comunidad de los creyentes. La misión primordial del profeta del Nuevo Testamento es exhortar a la congregación. Exhortar a la congregación. ¿Ok? Y a veces lo hacía mediante la predicción de algún acontecimiento, como lo hizo también el profeta, no me acuerdo del nombre, pero en el capítulo 11 de Hechos, estábamos mirando ese profeta que predijo la hambruna que iba a haber en Jerusalén, y después ese mismo profeta predijo lo que le iba a pasar a Pablo. Entonces, puede ser de exhortación, pero esas profecías de predicción, ¿sí? No necesariamente son para decirle a alguien, es que esto te vas a ganar la lotería o te vas a casar con fulano, con sultano. No, 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 no. Eso es para edificación de la iglesia. Tiene que ser para edificación de la iglesia, para cimentar la palabra de Dios en el cristiano, en la iglesia. ¿Okay? Entonces tiene que tener esas dos cosas. Tiene que estar el profeta o la persona que va a profetizar con el espíritu de profecía, o más bien o con medida de la fe que Dios le ha dado, la iglesia o la congregación o la persona que va a estar recibiéndola, ¿sí? Los dos tienen que estar conforme a la palabra de Dios. La profecía nunca va a salirse de lo que Dios ya dijo en su palabra. Y si esa profecía no está conforme a la palabra de Dios, que Dios los agarre confesados, porque esa profecía no se va a cumplir, y aparte puede ser hasta llegar hasta una herejía. Ahora, con mucho cuidado de la persona que te va a venir a profetizar, y mucho cuidado la persona que recibe, porque la persona que recibe la palabra de Dios, si la profecía es real, pero si hay apatía o hay pereza, eso es un problema, porque lo que Dios te mandó a hacer y no lo estás haciendo, entonces dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, se considera o se toma como pecado. Ten mucho cuidado. Ahí es donde quiero llegar para retomar el versículo 11, que fue lo que llegamos en el último video, donde estaba yo leyendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con esto, fervientes en el espíritu. La palabra fervientes quiere decir que tenemos que tener una actitud constante, un espíritu constante de servicio, un espíritu constante de alertamiento. El Señor puede venir en cualquier momento. Maranata, ¿se acuerdan de esa palabra? Bueno, Maranata quiere decir que Cristo viene. Entonces, cuando tenemos el versículo 11 del capítulo 12 de Romanos, Pablo dando las prácticas literales, una vida práctica del cristiano, le está hablando a esta iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, vemos que en el capítulo 12 estamos hablando acerca del creyente y la comunidad. Verso 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres actividades indispensables. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Gozosos en la esperanza de que Cristo viene. Es la esperanza viva. Sufridos en la tribulación. Hermanos, hermanas, va a haber sufrimiento, va a haber dificultades, va a haber pruebas que van a venir, van a haber situaciones que van a probar tu fe. Una fe que Dios te ha dado, una medida de fe que Dios ha puesto en ti. Nuestra actitud es obviamente gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y cerrando este verso nada más dice constantes en la oración. Hay en otra parte donde Pablo dice orar sin cesar. Uno de los versículos más cortos, creo que está también en Corintios o más adelante en Colosenses, Corintios. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la oración, esta es la que va a amarrar todo. La oración es el pegamento que amarra todo lo que hace la vida del creyente. La oración, la oración, la oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus peticiones delante de la presencia de Dios? Confiando, con fe, sin dudar, como dice Santiago, no dudando, porque el que dude es como la ola del mar que es llevada de un lado para otro. No piense
el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, en la oración es exactamente esta parte. Si vamos a ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, por lógica consiguiente tenemos que ser constantes en la oración. Verso 13 del capítulo 12 de Romanos. Compartiendo, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso es una de las situaciones que en el Antiguo Testamento era muy notorio. Si llegaba alguien que no era de esta ciudad o de ese pueblo, de ese entorno, las personas sabían inmediatamente que era un forastero, que era una persona que no vivía en esa área. Entonces se le ofrecía la hospitalidad y era una ley, prácticamente era una ley, ¿sí? Dar hospedaje al forastero, tanto que hay momentos o hay situaciones donde el forastero estaba bajo la tutela o la protección de aquel que le daba el hospedaje. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando Lot recibe a los ángeles, que son enviados por la oración de Moisés, ¿sí? Entonces los ángeles llegan a Sodoma y a Gomorra. Lot los recibe y los hombres de Sodoma y de Gomorra querían prácticamente abusar de estos hombres, les llamaban esos hombres, porque eran ángeles, eran tan altotes. Dicen que eran vestidos de vestiduras resplandecientes. Entonces, cuando Lot abre la puerta porque le estaban toque. Fíjate nada más a qué grado llegaba el hospedaje o la hospedación, sí, la hospitalidad. Lot decía a los hombres que estaban afuera tocando la puerta, ¿qué quieren? Y los hombres le decían, queremos conocer a los varones que están en tu casa. Cuando hablamos de la palabra conocer, era prácticamente a tener relaciones sexuales con esos hombres. Tanto es el hospedaje de Lot, o la responsabilidad de Lot, que dice Lot, no toquen a estos varones, no los toquen. Pero, le dice Lot, tengo 2 hijas, hagan de ellas lo que quieran. Fíjate nada más, dentro de la hospitalidad, fíjate, hoy en día hacer eso sería una locura. Sería una locura. ¿Cómo vas a ofrecerle a tus hijas en vez de estos 2 hombres? Porque están hospedados en mi casa. Lot sabía la importancia de la hospitalidad. Pero aquí Pablo nos dice, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, antes de la hospitalidad está el compartir las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Eres tú, soy yo. Las personas que estamos apartadas del mal. Nos hemos separado por voluntad propia, nos hemos apartado. Yo soy santo para mi esposa, estoy apartado para mi esposa, pero también estoy apartado para hacer las cosas de Dios, porque es mi fe, porque es lo que yo quiero hacer, porque es lo que creo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, la santidad es eso precisamente, ser apartado. ¿Dónde lo miramos también? Pablo empieza el capítulo 12 con eso precisamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí también quiero comentar algo en el hecho de que cuando Dios habla en Mateo, en uno de los evangelios, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es precisamente esto, un culto racional, con todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, lo vas a poner en práctica, un culto racional. Y está ofreciendo, yo estoy ofreciendo mi cuerpo, estoy ofreciendo todo lo que soy para ese Dios que es bueno, que es agradable y que es santo. Y Dios es 3 veces santo. ¿Ok? Versículo 14 de Romanos 12 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid, dice doblemente, y no maldecid. Esta parte de bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid, es difícil. Ya, no me lo tienes que recordar, sino que sí, es difícil. Bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, requiere mucha misericordia del Dios Todopoderoso en mi vida para que yo pueda entender que lo que ellos están haciendo en contra mía no son realmente ellos, porque en Efesios también
Pablo mismo me dice que la batalla, que la guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra huesos espirituales en las regiones celestes. Estamos hablando de que esta guerra espiritual, como lo que estamos hablando aquí también desde el principio, por eso estoy entregando mi cuerpo, por eso estoy dando obviamente la renovación de mi mente. Llegamos a este punto y dice Pablo, ya hiciste eso, ahora vas a hacer lo siguiente, vas a hacer un paso más arriba y vas a elevarte y vas a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero necesito que pongas en práctica las cosas que has aprendido, y una de esas es bendecir a los que os persiguen, y bendecid y no maldecid. La parte difícil del poner una mejilla, de dar la mejilla y después poner la otra, de que te peguen una mejilla, poner la otra, o de correr la segunda, o la segunda milla, o la milla extra. Capítulo 12, verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Miren, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran es de un lado y del otro. O sea, primero vamos a gozar y después vamos a llorar. Es que quiere abarcar Pablo todo ese ámbito. Si nos vamos a gozar con los que se gozan, si vas a una fiesta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si te invitan de todo corazón y te invitan con todo cariño, ¿sí? Mientras que esa fiesta no sea dedicada a los ídolos, mientras que esa fiesta no sea dedicada a adorar, ¿sí? A otro que no sea Dios, y que en esa fiesta no se, como estamos hablando también en capítulo 15 de Hechos, ¿sí? No se ha sacrificado a los ídolos nada de lo que se está comiendo, dice la palabra que podemos gozarnos. Que podemos gozarnos, sí, gózate con los que se gozan, ríete, sí. Ahora no te estoy pidiendo que te rías de chistes groseros, pero sí, obviamente no estamos exentos de escucharlos, y algunos tenemos que reconocer que son chistes demasiado creativos. No dejan de ser picardía, pero son creativos. No quiere decir que vamos a aceptarlos, o no quiere decir que le vamos a estar diciendo en la iglesia, tampoco, no, tampoco. Yo no soy ningún inocente en esa parte. Sin embargo, considero que hay situaciones donde sí, okay, vamos a eliminar esa parte, vamos a gozarnos con los que se gozan, y vamos a poner un límite. Si veo que las cosas ya se están poniendo de color de hormiga, muchas gracias por la invitación, nos vemos hasta pronto, ¿verdad? Pero también dice, vamos a llorar con los que lloran. Y aquí yo tengo, lo digo por experiencia, no me estoy levantando el cuello, pero he estado con personas que han estado en situaciones difíciles. He llorado con ellos, he estado tan solo en mi trabajo como Uber driver, como chofer de Uber. Hay personas que llegan cargadas y lloramos y lloramos. Yo he estado llorando con esas personas, ¿sí? Una de esas personas, Jerry, una de esas personas, Greg, estamos hablando de 2-3 personas más que me he topado, y sabemos que Dios ha puesto las cosas conforme a ciertas situaciones donde no es casualidad que nos encontremos, porque necesitamos vernos, necesitamos hablar, necesitamos confesar, necesitamos que alguien nos diga, sabes que Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando, te está esperando, hay tiempo, no pierdas tu tiempo. Dios está ahí todavía, dice la palabra, buscar a Dios mientras puede ser hallado, ¿sí? Buscar el oportuno socorro. Entonces, ¿podemos gozarnos con los que se gozan? Sí, por eso somos también sabios. ¿Y tenemos que llorar con los que lloran? Sí, porque tenemos que tener no tenemos que ser apáticos contra ellos, no tenemos que ser contrarios a su dolor, al contrario, tenemos que entenderlo mucho más. Tenemos la responsabilidad de entenderlos con muchísimo más conocimiento, con conocimiento de causa, como se puede decir. Y vamos a ponerlo en práctica. Estas son las cosas que Pablo está poniendo literalmente. Esto es la práctica, esto no es teoría, esto no es de estoy buscando aquí algo. No, esto no es de vamos a que me escuches y diga amén, amén, hermano, gloria a Dios, y sales de la iglesia, te vas a la casa y haces una vida igual que como cuando antes que llegaste de la iglesia, o que llegaste a la iglesia. No. Esa situación no es para que nosotros tengamos oídos olvidadizos.
con una mente olvidadiza. Es para que nosotros recordemos que Dios ha hecho en nosotros, para que nosotros también apoyemos a los demás. Y esta parte es lo más cristiano que tú puedas encontrar, ¿sí? Gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es muy práctico, literalmente. Recordemos que el Espíritu Santo es práctico, no es complicado, ¿sí? Cuando se complican las cosas es porque el ser humano ya se metió y trató de hacer las cosas conforme a su entendimiento. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su manera de pensar. Ahí está Romanos capítulo 12, verso 2. Ahora, Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Esta situación también puede llevar a la altivez, puede llevar a la soberbia, puede llevar ¡ay! ¡Qué bárbaro! ¿Y eso que eres cristiano? ¿Qué no has leído? Yo sí he leído, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. En esta parte, esta versión de Reina Valera 1960 lo dice de esa forma. Permítanme. Lo dice de esa manera. Quiero leerles qué dice la Biblia Peshitta, la traducción de los escritos arameos. Versículo 16 del capítulo 12. Dice: y el concepto que tengan respecto a ustedes mismos, ténganlo también respecto a sus hermanos. Y no piensen con mente altiva, sino reúnanse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Qué tal? Creo que esa parte o esa explicación o esa manera de explicarlo en esa versión es claritito, ¿verdad? Cuando tú sepas que ya sabes, es el momento en que empiezas a caer y no sabes. Como dijo, creo que fue, ¿quién fue Aristóteles o Ptolomeo o no me acuerdo qué, quién fue el que dijo yo solo sé que no sé nada? No me acuerdo quién, pero alguien dijo yo solo sé que no sé nada. Bueno, ese aplica perfectamente aquí. No seas sabios en vuestra propia opinión. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. Y aquí es donde, en aquel entonces, acordémonos que los romanos tenían una ley, la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, aquí Pablo está diciendo, no es eso lo que yo quiero que hagas. El Espíritu Santo no es lo que quiere que tú hagas. Aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando hablamos de procurar, primero vamos a hablar por partes. No paguéis, no dar, no contestar malo con malo. No podemos apagar fuego con fuego, ¿sí? No podemos hacer mal por mal. Tenemos que hacer bien por mal, ¿sí? Entonces no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, y cuando hablamos de procurar es que va a haber una ocasión donde vas a tener una opción. La palabra procurar es que te va a dar la pauta. Procurar es para, piensa, razona y después actúa. Tenemos que ser lentos, como dice la palabra también, como es Dios mismo, lentos para la ira y sabios, ¿verdad? Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Nosotros tenemos que ser lentos también para la ira, como también Santiago nos explica, ¿verdad? La lengua es rápida y no tiene hueso, recuerden eso. Bueno, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres. Estamos hablando de todos los hombres. Estamos hablando de creyentes, de no creyentes, de prosélitos, de religiosos. Estamos hablando de tu propia persona. Muchas veces nuestra manera de pensar nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos sometido lo que dice el capítulo 12, verso 2. No conformáis este siglo, esta era. Acuérdense la palabra era. Y como extensión de mi comentario, la era, estamos hablando de la era del ser humano,
No más una era de 100, 200, no. La era del ser humano. La época ahorita de la gracia. Estamos hasta ahorita en la dispensación de la gracia. Si hablamos de dispensaciones, si has oído de la palabra dispensación. Si no, después vamos a tratar de explicar algo de eso. Pero en esta era que es la vida del ser humano, todo ser humano, ¿sí? Pum, pum. Este tiempo va a pasar. Pues no nos conformemos a este tiempo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que probáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, pues, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Me refiero mucho al verso 2 y al verso 1 ahorita. Entonces, eso es por cuestión de todos los hombres. Esa es la razón por la cual dice la palabra todos los hombres. Y cuando hablamos de todos los hombres, no estamos excluyendo a las mujeres, ni a los niños, ni a las niñas. No, estamos hablando de la humanidad entera. Capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una vez más, hablamos de todo eso. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar que estemos en este mundo. Eso es inevitable, vamos a estar en este mundo. Pero no tenemos que conformarnos a esta era ni a este mundo. Cuando hablamos de era es un tiempo y determinado de tiempo, pero cuando hablamos del mundo, hablamos de una sociedad, hablamos de un grupo de personas que conjugan una sociedad, un núcleo familiar, un núcleo social, una compañía, puede ser una iglesia, como lo que es la palabra general de iglesia, ¿verdad? Un conjunto de personas unidos en un lugar, ¿verdad? Pero aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, siempre va a depender de ti. Siempre va a depender de ti. Depende de ti si te enojas. Depende de ti si te alegras. Depende de ti si le crees. Depende de ti si caes. Porque depende de ti en todo tiempo. Tú eres el que les das permiso de, si te están ofendiendo, si te están haciendo sentir mal, si te están haciendo bullying, eres tú quien les da la oportunidad de hacerlo. No porque tú tengas la culpa de que ellos quieran hacerlo. No. Tú tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No, a mí no me va a molestar. ¿Sí? Si me estás molestando, yo te voy a... Hay autoridades para eso. Ahí tengo un papá, tengo una mamá, tengo un hermano, qué sé yo, que me puede ayudar a simplemente hacerme a un lado. Pero más adelante vamos a ver acerca de la venganza. Eso no es lo que estoy diciendo ahorita. Más adelante va a hablar de la venganza. Está diciendo que depende de ti, ¿sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego en el verso 19, capítulo 12 de Romanos, verso 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Estamos oyendo? La venganza no es tuya. No os venguéis nosotros mismos. Miren, yo por experiencia propia, las veces que me he vengado yo, me han salido mal las cosas. Definitivamente. Puedo confirmar, puedo asegurar, puedo ratificar que cuando las cosas van de la mano de tu conocimiento, de tu intelecto, de lo que tú crees que va bien, te va a salir mal. La venganza no es tuya. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo leí esto y escuché que alguien lo explicó de esta manera, cuán terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Imagínate nada más. Tú vienes y me haces un mal. Y yo quiero vengarme de ti. Pero en lugar de querer vengarme de ti, yo pongo en oración, porque recuerda, la oración prácticamente ese es mi caballito de batalla. Siempre va a ser. Y también escuché esto. La oración no es para evitar que algo pase, para prepararme para la guerra. No, la oración es la guerra. Ahora, cuando yo pongo eso en oración y digo, Señor, me lastimó, me hizo mal, me humilló, qué sé yo, tú encárgate, Padre, tú encárgate. Fíjate lo que estás diciendo en ese momento. Señor, tú toma la venganza y tú haz lo que a ti te corresponde. Yo confío en ti. Eso, hermano, hermana, amigo, amiga, eso es muchísimo más terrible
que cualquier cosa que tú puedas hacer. Mucho más. Es arriba de todo tipo de venganza. Porque la misma palabra me explica cuán grande es caer en manos de un Dios vivo. Y ahora Pablo lo dice de esa manera: sino dejad lugar a la ira de Dios. Si nos hemos puesto a pensar, hemos puesto atención en los últimos 11 capítulos que hemos hablado, y habla de la justificación, es precisamente de esto. Estamos justificados de no caer en la ira de Dios. Y esta ira de Dios es lo más terrible que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, cuando tú dejas la venganza en las manos de Dios, créeme, a la persona quien va a vérselas con Dios, o se pone a cuentas con Él, o va a sufrir la ira de Dios. Honestamente, si yo soy sabio y entendido, y quiero que en realidad a alguien le vaya lo peor, de lo peor que me pueda yo imaginar, Señor, te lo dejo en tus manos. Yo lo perdono, pero ahora él tiene la bronca con Dios, ¿sí? Ahora, si él se arrepiente, gloria a Dios. Yo tendría que alegrarme. Pero si no se arrepiente, como ya mi venganza ya no me pertenece, ahora es la ira de Dios la que se va a encargar de esa persona. Y vuelvo a repetir, es terrible, con la palabra completa, terrible caer en manos de un Dios vivo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Capítulo 12 de Romanos, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Aquí volvemos a confirmar lo que acabo de decir. Si yo tengo la venganza y yo ya la dejé en la mano de Dios, yo ya perdoné, entonces yo puedo tener sin ningún cuidado y sin ningún remordimiento y sin ningún paro, poderle darle de comer a mi enemigo. Y también poderle dar de beber a mi enemigo. Como dice aquí, verso 20 del capítulo 12 de Romanos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. ¿Cuál es el punto de hacer esto? Dice Pablo: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y cuando leí el significado de las ascuas de fuego, que no tiene nada que ver con el infierno, que no tiene nada que ver con sufrimiento, no tiene nada que ver con venganza, sino todo lo contrario. Imagínate, cuando yo leí de esto, que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de arrepentimiento que la persona va a sentir cuando tú haces estas cosas. Y ese es exactamente el trabajo del creyente, que la persona llegue al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, puesto que es la voluntad de Dios. Y dice que ascuas de fuego montará sobre su cabeza. Esa parte me cayó como un bálsamo en una herida, la verdad, porque me doy cuenta que no es lo que yo pienso, en ninguna manera es de la forma que yo pienso. Dios tiene cosas muchísimo más grandes que nos tiene preparadas para los hijos, aquellos hijos adoptados, esos hijos que son de naturaleza, o las personas que son creyentes en Cristo Jesús. Ahora, pongamos también de esta manera. Capítulo 12 de Romanos, verso 21. Y último verso, ¿sí? Del capítulo 21. Perdón, del último verso del capítulo 12 de Romanos. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esta parte, donde dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, vamos a verlo y vamos a ver como contexto desde el verso 20. Prácticamente desde el 17. Todo el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21 van todos unidos, ¿ok? Todos unidos. Vamos a verlo aquí, principalmente. Y quiero leerlo de la versión de la Biblia de Peshitta. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, es el mismo concepto, lo explica de diferente manera. Verso 17 en adelante hasta el 21.
No paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados míos, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Por tanto, si tu adversario tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque si le haces esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Carbones, aquí no son ascuas, sino son carbones encendidos sobre su cabeza. No sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. Y para tener una idea más concisa, porque a mí me gustó mucho cómo lo explica este autor, Evis L. Carballosa, en el libro de Romanos, desde el 17 en adelante, dice, la frase literalmente dice: a nadie mal por mal paguéis, verso 17. En esta prácticamente también está hablando habla de vocablos, habla de lo que es el griego, etcétera, etcétera. No voy a abrumarlos con todo eso, sin embargo sí quiero tomar lo que es el resumen de lo que él mismo pone. Lo que esta frase destaca, en donde dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, lo que esta frase destaca es el hecho de que el creyente debe tomar en cuenta y tener como meta presentar delante de todos los hombres las cosas buenas, ya sea que los hombres lo reconozcan como buenas o no. Esa no es tu preocupación, de que si tú procuras lo bueno, tú vas a querer hacer lo bueno, tú sabes qué es lo bueno, lo haces. Si la persona que recibe esa cosa buena que hiciste lo acepta como algo cristiano o algo religioso o algo convenenciero, es problema de esa persona. No te preocupes tú por lo que ella piense. Tú sabes que hiciste lo bueno delante de los ojos de Dios, enfrente de los hombres o delante de los hombres también. ¿Por qué? Porque tú eres la representación de aquel que vive en ti. ¿De acuerdo? Entonces no lo estás haciendo por conveniencia, porque no vas a recibir nada bueno del mundo, pero sí vas a recibir recompensas de lo alto. Entonces, cuando tú haces algo bueno sabiendo que es bueno, no esperes la recompensa de este mundo, porque aquí no hay nada que nos puedan dar que nos convenga. Luego dice en el verso 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahora, la frase, en cuanto dependa de vosotros, es la expresión prácticamente vivir en paz, significa practicar la paz, vivir en paz. El cristiano debe hacer todo lo que esté de su parte para vivir en paz con los hombres. Y Pablo reconoce, sin embargo, que existe la posibilidad de que un creyente no pueda vivir en paz con los hombres. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. Porque todavía no hemos aprendido a entregar todo lo que somos a Dios mismo, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, como lo hacían los discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ataduras que nos mantienen prácticamente al mundo actual, a la sociedad, nos atan a la sociedad. Por ejemplo, tú no puedes simplemente decir, ya no voy a trabajar porque ahí en el trabajo me miran feo, o porque en el trabajo hay puro ateo, o porque etcétera, etcétera, etcétera. No puedes hacer eso, tienes que trabajar. No puedes eliminar ese ingreso económico solamente por el hecho de sentirte más santo. No es una cuestión práctica, no es razonable, ¿me entiendes? Pero sin embargo estamos obligados a actuar de buena forma, de la buena manera, siempre, 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 siempre. Y si estamos experimentando lo que no es paz, también tendríamos que sentirnos alegres porque lo estamos haciendo en consecuencia de que hicimos algo bueno. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta lo que Dios pide. El mundo no lo acepta, simple y sencillamente. Ahora, en el verso 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ya lo vimos eso. Aquí, donde dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonadas sobre su cabeza. Y esa es la parte que también traté de explicar. El entorno del pasaje sugiere que esta frase no se refiere a un acto malo, sino a una acción beneficiosa. La idea es hacer bien al enemigo con el fin de que se sienta avergonzado y deje de ser enemigo, porque ese es el fin de las cosas, ¿sí?
Cuando la palabra me enseña también que amaos los unos a los otros, entonces voy a amar solamente a los que van a la iglesia. A veces ni los que están en la iglesia podemos amarlos completamente. Hay unos que no se dejan, ¿verdad? Digo yo, con toda honestidad. Hay personas que realmente no se dejan, ni te quieren, ni te aceptan todavía, ¿sí? Yo lo digo por experiencia, ¿sí? Porque siendo yo cristiano, hay veces que en situaciones me pasaba yo, más joven obviamente, ahora ya no, eso creo yo, pero más joven, una persona me la topé de frente, yo le extendí la mano saludándola y me dejó con la mano extendida, no me saludó, ni siquiera me miró, pero en fin, vuelvo a repetir, no vamos a guardar rencores, es una anécdota nada más, yo no estoy guardando rencores, más es una anécdota, quiere decir que sí, vamos a amontonar ascuas, o como dice esta versión de la Biblia Peshita, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Es esa sensación de culpa que es calientita, que te quema el alma y que te hace sentir como que tengo que hacer algo bueno, tengo que hacer lo correcto. Tú sabes cuando pasa eso. Nosotros los cristianos, cuando hacemos algo que no está bien hecho, no podemos dormir en paz. Te lo digo. Y si no lo sientes de esa manera, hazte un examen. Si al momento que tú haces algo malo y no sientes ese cosquilleo, ese algo en tu mente, en tu corazón, en tu alma, de que hiciste algo malo, es que algo anda mal. No tienes una vida en oración, el espíritu no te está redarguyendo de la acción que tú tuviste o la acción que tú hiciste. Entonces estás obligado a ponerlo en las manos de Dios en oración y dejar que el Señor se encargue. No quiere decir que ya, ahí muere, ya no voy a pedir perdón, no voy a buscar a la persona. No. ¿Hiciste algo mal? Sí, vamos a ponerlo en la mano del Señor primero y que el Señor ponga todo en su lugar. Pero tenemos una obligación de arreglar las cosas también. Amén. Bueno. Entonces, luego dice en el 21, cuando dices no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice el autor que en sí hay dos palabras. Es una palabra que yo no me sabía. Esta sí la voy a compartir contigo, porque yo no sabía esto. La palabra kakos del griego significa malos. Kakos. Yo no sabía. Kakou, que es el tukako, es lo malo. Los kakos es malvados, malos, mal habidos. Yo me acuerdo que en la serie de Chespirito había los tales caquitos. Los caquitos eran como los rateritos, los ladronzuelos. Y la palabra cacos, no sé si tenga algo que ver, pero para mí tiene sentido que lo malo que se deriva de la palabra griega caco. Y aquí, cuando me dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice el autor, que hay diferentes palabras aquí que significan conquistar. Vencido es, seas vencido es Nico, y Nikao es conquistar. Pero para aquí está un contraste entre lo malo, que es cacao, cacou, y lo que es malo o el bien, que es agatoi, que es lo bueno. El cristiano vence lo malo cuando rehúsa devolver mal con mal. La victoria está en saber devolver el mal con un bien. Y cuando sabemos devolver un bien por un mal, vamos a ser realizados como cristianos. Fíjate bien lo que dice. La palabra me pone varios ejemplos. Cuando Jesús dice, cuando alguien te pide la capa, dale la túnica, ¿verdad? Y si alguien te pide caminar una milla, dale otra milla. Y entonces, prácticamente si alguien te está pidiendo hacer algo y para ti obviamente no es bueno, pero sabes que es algo que te está perjudicando, no nomás haz eso, sino haz algo más. Y es algo más. Tienes que ir más allá de lo que se están pidiendo. Tampoco no vamos a ser víctimas, no nos vamos a hacer las víctimas, pero es imposible que nosotros vayamos a entender lo que es la vida cristiana sin
de alguna manera dar ese bien por un mal. Y eso es lo que tendríamos que entender. Pablo nos lo explica de esta manera, ¿sí? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No me voy a meter en la política, pero hay una persona que siempre dice, no podemos vencer, pero tenemos que vencer con el mal haciendo el bien, ¿sí? Tenemos que vencer con el mal haciendo el bien. Y veo que aquí está en Romanos capítulo 12, verso 21, ¿sí? O esa persona lee la palabra o de qué teoría la habrá sacado, que la sacaron de aquí obviamente. Como conclusión, y todavía me queda, gracias a Dios me queda tiempo. Como conclusión, en Romanos 12 inicia una sección muy práctica de la epístola. Pablo comienza con una exhortación de efectuar una dedicación de la vida de nosotros, nuestra propia vida, a Dios, entregando nuestro cuerpo, como dice en capítulo 1 del capítulo 12, verso 1. Seguidamente destaca el aspecto de la unidad y la diversidad, hablando de los dones. Hay personas que tienen el don de esto, hay personas que tienen el don del otro, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, lo que yo considero, y a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo considero que así tengo el don de exhortación. Me gusta hablar con las personas y exhortarlos a que sigan haciendo lo bueno, que sigan buscando de Dios, que sigan leyendo la palabra, que sigan orando, ¿sí? A veces es difícil cuando tú mismo necesitas esa exhortación, ¿sí? Y como dice 1 Timoteo, como lo tengo aquí escrito enfrente de mí, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo. Pero sabemos que la palabra nos habla a todos nosotros. ¿Yo puedo ser ese Timoteo? Espero que sí, yo creo que sí. Considero que sí. Entonces, destaca el aspecto de la unidad y la diversidad existente en la iglesia. Luego, la unidad debe ser, o la unidad se debe al hecho de que es un solo cuerpo. Hablamos del cuerpo también. Como todos, diferentes, siendo diferentes miembros, tenemos un solo, o formamos un solo cuerpo. Hablamos acerca de la fe que tiene cada miembro. Hablé de la fe que tiene una mano. Esta mano no necesita creer mucho que es una mano y actuar como mano, porque es una mano y tiene fe de mano. Pero si esta mano quiere actuar como pie, ya no le va a funcionar mucho, porque no se hizo para caminar con las manos. No nos hicimos para caminar con las manos, sino con los pies. Entonces mis pies tienen una diferente función. Entonces tú, como persona individual, tienes un papel específico dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu posición? ¿En qué parte del cuerpo te encuentras? ¿Sí? Tienes que tener mucho en cuenta la parte. Si nos ponemos a pensar de esta forma, y eso es un pensamiento que no me acuerdo si lo escuché, me imagino que sí lo escuché en algún lado, pero lo voy a poner en mis propias palabras. Si tenemos 5 sentidos, de los cuales la mayor parte de los sentidos se encuentran en la cabeza, del cuello para abajo. Los ojos, la vista, el olfato, el oído, ¿sí? Y la sensación está en todo el cuerpo, ¿verdad? El sentido del tacto está en todo el cuerpo, ¿sí? No todos podemos ser cabeza, ¿sí? No todos vamos a hacer un sentido. Está los pies, están las manos, está el oído, está la boca, está el olfato. Hay muchas personas. Pablo más adelante también nos va a explicar esa parte, pero aquí da 3-4 partes bien esenciales conforme a la medida de la fe, que esa es la parte importante que tenemos que entender. Conforme a la medida de la fe está el de profecía, está el de servicio, está el de enseñanza, y el de exhortación, y el de misericordia, el del amor. Creo que son 6, está. Diligencia, no, eso no es un don. Conté 5 si no me equivoco. Entonces, de esos no son todos, pero son los esenciales para una iglesia, para un cuerpo. Sí, y aquí lo vemos. Vamos a ver cómo vamos a terminar lo que es el resumen. Un solo cuerpo y la diversidad que el Espíritu Santo ha repartido dones que enriquecen y edifican el cuerpo de Cristo.
El capítulo termina con un llamado a practicar la ética consecuente con la realidad cristiana. Y aquí, hermanos y hermanas, vamos a hablar acerca de esto. Cuando hablamos de la ética, que hoy en día prácticamente ya hay muchas personas que ni entienden la palabra, que es la palabra ético. ¿Qué significa ser ético? Muchas veces no tenemos el conocimiento, ni tampoco, ni siquiera la definición de lo que es la persona ética. Para eso, tengo aquí un tumbaburros y como parte literal, ¿verdad? Aquí está, RST, ético, la palabra ético. Pude haberlo buscado en San Google, ¿verdad? Sin embargo, me he dado cuenta que las definiciones de las palabras en Google, a diferencia de las palabras que ya están escritas en un diccionario, son diferentes. Así como tenía yo una enciclopedia, ¿sí? Donde la palabra amor abarcaba 4 páginas. 4 páginas en esa enciclopedia. Lo busqué en un diccionario y apenas tiene 3 líneas. La palabra amor, cuando nosotros prácticamente deberíamos de saber más cómo describir la palabra amor, y no está escrita aquí. Vamos a ver, aquí está. La palabra ético o ética es relativo, es un adjetivo y es relativo o conforme a los principios de la moral. Juicio ético, por ejemplo. En las lenguas con flexión, caso que expresa la ventaja, el inconveniente o el interés tomado de una acción. Eso es ético. Ética obviamente es de la ética, nombre femenino, del latín ethicum, parte teórica de la valoración moral de los actos humanos, por ejemplo, moral. En el área filosófica es un conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Y tomando en cuenta esto, conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. ¿Cuál es para nosotros como cristianos, si me pueden contestar, la regla moral por excelencia? ¿Quién me puede decir? No se preocupen, aquí los tenemos. En Éxodo capítulo 20, Dios se encarga de dar una serie de reglas morales a su pueblo. Hablamos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la regla moral y ética que Dios nos ha puesto. Y de los 10, después Jesús los encierra solamente en 2. Y esos 2 principios son irremovibles, irrevocables, incambiables. Son obviamente únicos y absolutos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Todo. Hablando de lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Todo lo que somos, Dios pide que entreguemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo. Bueno, ese es lo que dice el mandamiento número 1. Y sobre todo el mandamiento número 1. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Prácticamente lo mismo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta que esas reglas morales, esos principios éticos, que ya no son tan comunes para mucha gente porque están contradiciendo, están torciendo la palabra, hoy en día no podemos decir que no es cierto, es así, porque es así. Ya no hay blanco y negro, ya no hay arriba y abajo, ya no hay derecha e izquierda. Hoy hay una gama de colores y gama de cosas que nosotros como personas cristianas, como creyentes en Dios, no podemos aceptar. Volvemos, ya perdí aquí, capítulo 12. No podemos aceptar, y esto yo también quiero terminar con esto. Aceptar lo malo. No podemos aceptar lo malo y querer vivir como lo bueno, ¿sí? No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, es el último versículo que leímos en capítulo 12 de Romanos. Entonces,
Hoy en día como cristianos hemos permitido unas reglas morales completamente diluidas. Hemos permitido en nuestras vidas sociales, en nuestras vidas comunes o seculares, pudiera yo decir, ¿sí? Aceptando cosas que no son moralmente ni éticas ni morales, y no quiere decir que vamos a rechazar a la persona, no. Rechazamos el pecado, amamos al pecador, porque así Cristo nos ha enseñado, así Cristo nos ha dicho, así como Dios nos ha dicho. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces no podemos ir en contra de lo que moralmente y espiritualmente hemos aprendido de la palabra. Pablo nos lo dice una vez más: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo vamos a vencer el mal si no conocemos realmente lo que la palabra nos dice que hagamos? ¿Cómo? Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que orar, tenemos que ser fervientes en el espíritu, tenemos que ser fraternos, amarnos unos a otros. Y dice en el verso 9 de capítulo 12, vuelvo a repetir el verso 9 del capítulo 12: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y cierra ese capítulo 12 de Romanos con: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo no se contradice en ninguna forma, de ninguna manera, sino que está enfatizando, está ratificando que no tenemos como iglesia que aceptar cosas que sabemos que son malas y sin embargo nos pasan por encima y estamos bien y queremos que Dios nos bendiga. Sí, claro, siéntate, quédate sentadito, porque eso no va a suceder así como tú lo estás planeando. Con eso vamos a darle gracias a Dios, hacer una oración y que nos permita, primero, que nos perdone por todo lo que hemos permitido en nuestras vidas, porque lo hemos permitido. Hemos fallado a Dios. Le fallamos cada rato, le fallamos a cada rato. La diferencia entre tú y yo y el mundo es que tú y yo sabemos a dónde acudir cuando fallamos. Y el mundo le hace falta eso. Y esa es nuestra responsabilidad también, de darles a conocer a ellos, al mundo, que hay una salida para esas desviaciones que han tenido, porque nosotros las tenemos también. No somos fuera, no somos exentos, no estamos fuera de este mundo. Al contrario, cuando Jesús oró por sus discípulos, dice: Señor, sé Padre, no oro para que los quites del mundo, sino para que sean librados del mundo, porque esa es la necesidad que tenemos. Dios oró por sus discípulos no para que fueran quitados de este mundo, sino para que estando en este mundo fueran librados del mal. Y es hasta que estemos delante de su presencia que vamos a ser perfectos. Nosotros no somos perfectos. Ningún cristiano es perfecto. Ninguna persona que se diga amante de Jesús o amante de las Escrituras puede decirse que es perfecto. Está en camino de perfección. Estamos en camino de perfección. Pero tenemos que entender que lo que tú y yo tenemos cuando caemos, cuando pecamos, cuando transgredimos la palabra de Dios, cuando transgredimos esa ley que está impresa en nuestros corazones, como dice Pablo también en Romanos, ¿sí? Lo hemos leído, lo hemos venido poniendo, ¿sí? Sabemos a dónde ir y sabemos a dónde acudir por el oportuno socorro. El mundo no lo entiende, el mundo no lo tiene. Y no porque no lo entiendo, porque no lo tiene, vamos a rechazar al mundo. Al contrario, somos hechos para nosotros ir y anunciarles de esa manera, que también así como nosotros caemos y nos levantamos por la gracia de Dios, también ellos lo pueden hacer, pero tienen que entregarse como Pablo lo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vamos a poder nosotros ser reflejo del amor de Dios si nosotros no somos realmente un reflejo perfecto? La palabra nos ayuda a hacer ese reflejo. Es como un espejo. Si el espejo está todo sucio, manchado, tiene stickers, tiene papel pegado, tiene todo, pues cualquier persona que venga y se quiera reflejar en ese espejo, pues no se va a poder ver. No va a poder ver claramente mi reflejo en el espejo, ¿sí?
Entonces, para nosotros poder hacer el reflejo de Cristo, el amor de Cristo en nosotros para los demás, tenemos que entender lo que la palabra nos dice, entregarnos, cambiar nuestra manera de pensar, ser hospitalarios, a operar los dones que Dios nos ha dado, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarnos unos en nosotros, ser obviamente fervientes en el Espíritu, etcétera, 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 orar, llorar, ¿sí? No pagar el mal, o sea, orar por todas las necesidades, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Dice aquí, no paguemos mal por mal. Hay muchas cosas que tan solo en este capítulo podemos decir, es bien cortito, son solamente 21 versículos y ya, al siguiente. ¿Por qué no pasas al siguiente capítulo? Porque Pablo tomó el tiempo, gracias al Espíritu Santo, inspirado completamente en el Espíritu Santo, para escribir palabra por palabra, ser específico en estas palabras, para que nosotros hoy en día entendamos. Y así, de esa misma manera, nosotros, al tener ese culto racional, podamos exponerlo a los demás y mira mi reflejo. Este es Cristo hablándote, este es Cristo amándote, este es Cristo en mí. Desgraciadamente no todos los cristianos pueden decir eso. No todos los creyentes pueden decir eso. ¿Por qué? Porque les falta esa comunión, les falta entregar ese cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es triste, pero es real. Pero aquí estamos nosotros prácticamente para exponer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Yo te exhorto a que leas, a que entiendas, a que busques, a que pidas a Dios para que Él te dé el entendimiento, la sabiduría, la prudencia, la sapiencia, lo que tú necesitas para poder exponer a los tuyos, a los que son de tu colonia, a los vecinos, al manager, a todo el mundo. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este capítulo. Es indispensable que podamos entenderlo. Es apremiante, Señor, que nosotros como creyentes, Señor, entendamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder ser estos cristianos hacedores de tu palabra. No solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque te necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida, cada instante, a cada momento. Porque caemos, Señor, porque somos tentados, Señor, porque somos arrastrados por esta corriente. Pero no queremos ser arrastrados, Señor, a la corriente del mundo, Señor. Ni tampoco queremos conformarnos a esta era, a este corto tiempo de vida que tenemos, sino que queremos ser conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar el buen camino. Caminar, correr. Como dice Pablo más adelante, vamos a estar leyendo. Correr a la meta. No que lo haya yo alcanzado todo, dice Pablo, pero me extiendo hacia la meta. Persiguiendo y haciendo todo lo que yo pueda para llegar a la meta. Ayúdanos, Padre Santo, porque te necesitamos. Más que nunca, más tiempo pasa, más necesitamos. Entre más tiempo vivimos en este mundo, más te necesitamos. Para aquellos que ya se adelantaron, bendito Dios, ya sabemos que están delante de tu presencia. Hicieron lo que pudieron, Señor, con lo que tenían. Y te doy gracias, Señor, por ellos. Pero es la responsabilidad de nosotros ahora hacer más con lo que tenemos, sabiendo lo que ya ha pasado. Sabiendo lo que ya está escrito, conociendo lo que tú ya has puesto, Señor, en el corazón de aquellos que escribieron la palabra tuya. Y que cada vez que vamos a una iglesia, cada vez que vamos a un templo y oímos los sermones, Señor, queremos que esos sermones, Señor, vengan de ti. No queremos palabra de hombre, queremos palabra tuya de Dios. Ayúdanos y socórrenos, bendito Padre, porque sin ti, Señor, perecemos. Sin ti, Señor, no somos nada. Somos menos que nada. Socórrenos, protégenos también, cuídanos y guíanos con tu Espíritu Santo. Para honra y gloria tuya te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén y amén. Saludo para Cintia Limón, para Patricia Ramírez Comparán, la tía,
Y para Tomás Sánchez, hermano Tomás Sánchez, gloria a Dios, aleluya. Estaremos mirando, aquí termina el capítulo 12 de Romanos, no termina el inciso 4, 5, ¿qué? El 5, el inciso 5, que es aplicaciones prácticas de la justicia mediante la fe, que es capítulo 12, 13, 14 y parte del 15. Estamos mirando, que Dios me los guarde, me los bendiga. Antes de irme, vamos a darle gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes, porque hay necesidad que tiene que ser suplida. Un saludo para Ave de Jesús, para Adalberto González. Vamos a estar orando también. Estas oraciones incluimos a todos los que estamos nombrando. ¿Ok? Ave de Jesús, Adalberto González, Agustín Romero, Alicia Moreno, Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez, Betsy Castillo Leal, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez, Celia Ponce, Cristian Leal, Cintia Limón, ahí está, Cintia Chale, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Edgar Adame, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Eric Bogle, Ernie Martínez, Estela Espinosa, Everardo Torres, familia Leal Rodríguez, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gilmar Galvez, Greg Rider de Uber que conocí, Gregorio del Rosario, Hugo Durán, Hugo Eduardo Leal, mi hermano, Ian Esquivel Reyes, y Ignacio Muñiz, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, Iván Córdoba García, James Rayleigh, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, Joe Ingram, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez Arcos, José Romero, Josh Perales, Juan José Martínez, Juan Medellín, Juan Silva, Julián Rodríguez, Julio Álvarez, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blázquez, Laida Román, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal, Machi Curiel Morán, Marcio Rodríguez, Marcos Román, Margarita Leal, Arturo Leal y Edgardo Araujo Parra, Margo Martínez, María Chaires, María Estela Prats Leal, Mariana Aldaz, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Reyes, Marisol Castillo, Marta Molina, Martín Ramírez, Mitch Fe, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nancy Cambambia, Naún Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Osvaldo Quintana, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rose Mary Tapia, es uno solo, Phil Rose Mary Tapia, que es una pareja, Prat López Day, Ramón Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Ricardo Molina, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Shaban, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco junto con David y Erika, sus retoños, Sara Valero y su mamá, voy a poner a hermana Teresa, Segovia Hernández Freddy, Cherry Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi madre, Teresa Moreno, Todd Enes, Tomás Sánchez, Tonjo and Julie Som, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez, Yurina Rosas y la hermana Ivonne Mora Cervantes. Y aquí vemos a René Perales, a Tomás Sánchez otra vez, a Patricia Ramírez y a Cintia Limón. Gracias. Les recuerdo, aunque tengamos COVID, aquí estamos, pues ya tenemos un poquito más de tiempo para estudiar, para leer. Gracias por sus oraciones. Mantenga a mi familia en oración, a mi esposa, a mí, que no contagiemos, no quiero contagiar a mi suegra porque se puso muy difícil la última vez, no quiero que pase eso otra vez. Por eso estoy aquí metido en el cuarto, siendo prácticamente, nomás voy a dormir ahorita y a descansar. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga. Hasta pronto.